dictadura, no sé si es lo más interesante para ver el desarrollo de la historia argentina y sobre todo de este periodo. Yo me voy a concentrar un poco más en lo que va del 55 al 76, incluyendo el golpe del 76, porque me parece que todo lo que fue la dictadura en sí merece tal vez un poco más de tiempo que ir así a las corridas, pero bueno, a las corridas vamos todo este curso, ¿no? Porque no queda otro. Pero el primer golpe de Estado, ustedes ya lo vieron, fue el del 30, el segundo es el del 43. Y uno puede decir, no es lo mismo el golpe del 43 que el del 30, o el golpe del 43 que el del 76. No buscan el mismo objetivo, no están volteando al mismo tipo de gobierno. Por lo tanto, no solamente la cuestión pasa por si es dictadura o democracia, porque de hecho, en este momento estamos en una democracia, ¿no? Bueno, pero se eligió, se votó. Vamos a tener que reconocer que esto se votó. Y, sin embargo, representa por nombre, por tradición, por programa político, intereses muy parecidos, casi idénticos, al de varias dictaduras. Sin embargo, el golpe que se instaura en 1943 tiene muchísima continuidad luego en el peronismo. Por lo tanto, ese es un golpe raro, incómodo, que nos abre otra pregunta, que es, ¿cuál es la dicotomía en la Argentina? Porque, como ustedes sabrán, cada historiador tiene derecho a tener su opinión, y por ahí cada historiador cuenta un cuentito distinto, pero me parece que la tensión fuerte en la Argentina se ha dado no solamente entre el 55 y el 76, sino casi en toda su historia, entre gobiernos que tienden a fomentar el igualitarismo, y con esto resumo mucho, porque contienden, pueden entender mucho, pueden entender poco, pero uno puede encontrar esa tendencia, y gobiernos que tienden a generar una sociedad menos igualitaria, más fragmentada, más jerarquizada. Estamos viviendo un caso brutal de jerarquización social, pero en otros gobiernos la tendencia jerarquizante existió, tal vez más atenuada. Y por lo tanto, dentro de esa tensión, los golpes de Estado han cumplido un rol, pero no solamente han sido golpes de Estado. Hay, en estos 20 años, 11 presidentes. Es decir, que tenemos un promedio de que cada presidente duró menos de 2 años. Onganía duró 4, así que ya a los demás les queda menos tiempo todavía. Y por tanto, es un periodo en el que uno podría decir hay una enorme inestabilidad. Hay un pensador, Juan Carlos Portantiero, que le puso, a mí me parece muy interesante, he escuchado gente que ha insultado esta postura, pero le puso un nombre que es empate hegemónico, que sería algo así como que los dos bandos, tienen la fuerza suficiente para sabotear al que está gobernando, pero no tienen la fuerza suficiente para imponerse en un programa político que perdure muchísimos años. Algo así como que hubiera un sector de la población argentina dispuesta a jugarse por regímenes igualitarios, otro sector de la población que piensa todo lo contrario, y un tercer bloque oscilante que va definiendo para un lado o para el otro. Parece mentira, pero eso creo yo que tiene mucha vigencia. Ahora, esta concepción de empate hegemónico lo que nos va dando es gobiernos que tiran a otro gobierno, que tiran a otro gobierno, y entonces no hay continuidad institucional, no hay un proyecto que perdure demasiado. Y en esta época que estamos viendo, mucho menos. El primer peronismo duró por lo menos 10 años o un poco más. El gobierno de Néstor y Cristina Kirchner duró 12 años. Uno puede decir, hay una continuidad bastante larga. Menem duró 10 años y no es justamente bueno, después lo dejamos a Menem, por suerte no me toca en ese periodo.
Pero a continuación de cada uno de estos gobiernos, lo que viene después es absolutamente diferente. Casi como si se quisiera aplicar sal sobre la tierra y nada de lo que hubo antes vuelva a crecer. Hay un pensador italiano que se llama Giorgio Agamben, que escribió un libro que se llama Estado de Excepción, lo recomiendo, en el cual ni siquiera la nombra a Argentina, pero se aplica tanto lo que dice ahí, porque analiza que en realidad eso que se llama Estado de Derecho, democracia parlamentaria, democracia, como quieran llamarlo, son unos valores surgidos siglo XVII, XVIII, XIX, pero que en el siglo XX prácticamente no se aplican, o se aplican poco, a cuentagotas, y que en la Argentina se aplica bastante menos, pero siempre se dirime que es un estado de excepción. Ahora, cuando un estado de excepción es permanente, ya no es un estado de excepción, es un modus vivendi. Y durante estos 20 años, que tienen, entre otros, la particularidad de que durante casi todo ese tiempo estuvo prohibido el peronismo, se ensayaron un montón de medidas políticas y de intentos ideológicos, militares, etcétera, que arrancaban con un aliento, con una pretensión de largo aliento y duraban poco. Ustedes me imagino que ya vieron el golpe de 1955. Bueno, lo vamos a decir muy rápido, pero el peronismo, que había arrancado con una excelente relación con la Iglesia, tanto es así que puso ministro de Educación de la Iglesia, que tuvo hasta un programa en el que se volvió a poner en las escuelas la enseñanza religiosa obligatoria. En un momento determinado compite con la Iglesia, cuando la Iglesia sobre todo lanza el plan mundial de crear la democracia cristiana y tener sus propios partidos de masas. Y Perón dice muy sencillamente: ¿para qué van a crear un partido si ya está el peronismo? Y no es esa solamente la razón, no es una cuestión de celos, sino que, si bien no había perdido todo su impulso el peronismo, sí había eso que se llama un cuello de botella. Avanzar un poco más en la revolución peronista implicaba medidas muy radicales, medidas que no sé si Perón estaba dispuesto a tomar, pero en todo caso lo que se venía no en Argentina, sino en la región y en el mundo, no era profundizar el estado de bienestar, sino ir, la posguerra, ir hacia el capitalismo más ortodoxo y común. El peronismo era un obstáculo para eso, y en el enfrentamiento con la Iglesia, Perón empezó a tomar medidas extremas. Por ejemplo, ley de divorcio. Por ejemplo, sacar la religión de las escuelas. Por ejemplo, se venía la separación de la Iglesia y del Estado. Estamos hablando de 1954. Y la oposición antiperonista, que quiero decirlo con claridad, siempre fue masiva. No habrá sido mayoritaria, pero siempre fue masiva. Antes aún, un mes antes, no mucho antes, un mes antes del 17 de octubre del 45, hubo una marcha por la Constitución y la libertad que llevó cerca de 200.000 personas a marchar por Buenos Aires, que 200.000 personas hace 70 años es muchísima gente, y que pedían todo el poder a la Corte Suprema de Justicia. Y que fue un poco el motivo por el cual termina siendo encarcelado Perón. Y viene el 17 de octubre, de eso no vamos a hablar, pero levantan otra vez la cabeza estos sectores, logran congregarse en el único sector que podía congregar multitudes, que era la Iglesia. Y ahí se da esa famosa marcha del Corpus Christi. ¿Ustedes escuchan con eco lo que estoy hablando? No, está bien. ¿Lo escucho yo? Bueno, vuelve. Bueno, si ustedes lo escuchan con eco, no se preocupen.
Sabemos cómo termina eso, ¿no? La discusión política se llevó de tono, salieron los muchachos peronistas a quemar algunas iglesias. Hubo un bombardeo a la Plaza de Mayo lleno de gente, con aviones que decía Cristo vence. Y ocurrió lo que Perón por ahí no calculó del todo que podía ocurrir, que es que sectores del ejército que él consideraba que no lo iban a traicionar se suman al golpe de Estado, a un intento de golpe de Estado que siempre tuvo como protagonista esencial a la Marina, pero que ahora sectores del ejército estaban dispuestos a acompañar. Hace muy poco, recién, acaba de salir un libro de un hombre que se llama Pablo Zarchunov, que se llama La Caída. ¿Se acuerdan de dónde viene el nombre La Caída? De Hitler, la película sobre Hitler, y le pone La Caída al libro, que tiene que ver con lo que él llama la caída de Perón, que tiene un pequeño detalle que no fue una caída, fue un golpe de Estado. Pero él analiza que en realidad fue un golpe de Estado, pero prácticamente el peronismo se cayó solo. Y los militares lo único que fueron es a levantar los restos. Pero es impresionante porque estamos hablando del año 2018, 70 años después, tal vez, y se sigue hablando en términos políticos, negando un golpe de Estado. ¿Qué pasaba? Un montón de medidas de vigencia peronista eran inaceptables para sectores de las élites argentinas. La concentración de toda la exportación de granos la tenía el Estado. Bueno, el golpe del 55 vino a terminar con eso, vino a terminar con el Ministerio de Salud, Ramón Carrillo, me suena. Vino a terminar con el Ministerio de Trabajo. Incorporó a la Argentina al Fondo Monetario Internacional, que se había creado hacía 10 años y Argentina no entraba. Y entró a partir del 55. Cada vez que me toca hacer una columna en la radio y tengo que hacer de un tema un recorrido histórico, siempre pasa que todas las cosas que durante el peronismo se hicieron, después del 55 se deshicieron. Tela. Bueno, aburre a veces la repetición, pero Argentina se alinea con Estados Unidos, las élites retoman el poder, la sociedad rural, por supuesto que hace desaparecer los controles estatales, etcétera, etcétera. Y ahí asume Eduardo Lonardi en 1955, dura 2 meses. Él tiene una frase que es: no hay vencedores ni vencidos. Duró 2 meses, vino Pedro Aramburu y dijo: hay vencedores y hay vencidos, claramente. Pero se interviene el Congreso de la Nación, se lo cierra, se pone en comisión a todo el Poder Judicial, se echa a toda la Corte Suprema de Justicia. Es loco, ¿no? Porque se dice que el gobierno anterior era una dictadura, este no era una dictadura y hace todas estas medidas. Yo estoy preparando un libro sobre la historia de la Corte Suprema de Justicia. Cada gobierno cambió toda la Corte Suprema de Justicia en este periodo en forma taxativa. Cada gobierno que asumió agarró la Corte Suprema de Justicia y la cambió por completo. Cuando hablamos de estado de excepción, un poco nos estamos refiriendo a eso. Lo que me olvidé de decir de George Agamben es que él lo que dice es que se vive como una especie de guerra civil larvada, es decir, guerra civil de baja intensidad, como era la Guerra Fría, que nunca terminaba de ser guerra caliente. Bueno, algo así pasa. La tensión en Argentina, que cambia de un lado para el otro, es como si fuera una guerra civil que no termina de ser armada, aunque por momentos lo es. Por momentos lo es. Pero no se termina de definir, no hay un ganador definitivo. El gobierno de Lonardi y luego de Aramburu se proponen un objetivo que es desperonizar la Argentina. Secuestran el cadáver de Evita, dinamitan la mansión Unzué en donde vivían Perón y Evita. La dinamitan, no se utiliza. Porque la gente iba y dejaba flores. No querían que haya una especie de santuario peronista en un barrio tan paquete. Dijeron que iban a hacer una biblioteca nacional y recién se hizo durante el gobierno de Carlos Menem.
Es decir, durante mucho tiempo eso se convirtió en un baldío, en una obra en construcción en estado permanente. Se persiguió duramente a los que se habían identificado con el peronismo, hasta a los deportistas que se habían identificado con el peronismo. De cada cosa que estoy nombrando podría ser irme pero el tiempo ya saben cómo es. Pero si tienen ganas, después pregunten sobre algunas de estas cuestiones. Se intervinieron los sindicatos, se persiguió y se fusiló a militantes peronistas, muchos se fueron al exilio, se acusó de corrupción a los antiguos funcionarios, no estoy hablando de ahora, de corrupción a los funcionarios. El caso que más me rompe el corazón es justamente Ramón Carrillo, al que se acusó de que se había enriquecido con todas las obras hospitalarias que hizo, entre otras cosas el logro de abolir el paludismo en la República Argentina antes que en Estados Unidos. Y Ramón Carrillo murió al año siguiente, murió en 1956, acorralado por la miseria en medio de un pueblo brasilero atendiendo a sectores humildes. Y él le escribe a un amigo: no quiero que me recuerden como un ladrón de nafta. Bueno, esa escuela de persecución política creo que tiene su máximo paradigma en el decreto 4161, en el que estaba absolutamente prohibido decir Perón, decir Evita, cantar la marcha, hacer esto, decir capitán, decir el primer trabajador. Todo lo que pueda recordar a Perón y Evita estaba prohibido, y a los medios de comunicación se les dio la orden explícita de que tenían que decir, si se iban a referir a Perón, el tirano prófugo. Bien, en ese clima hermoso, muchísima gente entró en una depresión feroz. Artistas que no pudieron nunca más volver a ser lo que eran. Esto fue un drama humano grande. En ese contexto, la Corte Suprema, tengo que decir, avaló el decreto 4161 cuando alguien intentó hacer un juicio contra eso. La Corte Suprema lo avaló. En los fusilamientos ustedes pueden leer a Rodolfo Walsh, Operación Masacre, también pueden leer el caso Satanovsky. Igual por las caras que veo acá, me parece que ya todo lo leyeron. El tema es que se dan elecciones, hay un pacto de Frondizi con Perón, y uno acá puede decir, ¿cuál es la apertura? ¿Hay una apertura democrática realmente? Estaba prohibido el peronismo, que era el partido mayoritario. Asume Arturo Frondizi con la promesa hacia el peronismo de que iba a abrir la participación del peronismo, y Frondizi, que asume en 1958 y dura hasta 1962, que es retirado del poder, tiene 26 llamamientos militares y 4 intentos de golpe. Ya uno puede decir, bueno, renunciar, no le hagas el juego, no le des legitimidad a ese tipo de gobierno. Pero en ese contexto, lo que nunca paró de haber, a pesar de la represión, es resistencia popular. La dictadura, por más asfixiante que fue, tuvo desde un principio resistencia popular, y sobre todo una cosa que es un caso casi único en la Argentina. Hay muy pocos países que tengan una organización sindical tan extensa y tan profunda, porque comparado con el resto de Latinoamérica, la organización sindical argentina está muy por encima. Pero encima está la figura del delegado de fábrica, del delegado de base, que ni existe en los otros países. Es un agregado a la organización sindical que exista el delegado. Y eso mantiene una memoria histórica de la resistencia, y ahí surge la resistencia peronista, que excede a los peronistas, porque también están militantes no peronistas, como Agustín Tosco o como la izquierda de la Argentina, que hacen que, por más proyecto hegemónico que se hayan planteado, no pudieron sostener los niveles salariales que pretendían sostener. Y acá les tiro un tema que va a quedar como pregunta.
que capaz que si algún día nos volvemos a encontrar, lo podemos hablar más extenso, pero es, ¿por qué la Argentina es uno de los países más inflacionarios del mundo? Inflacionario, no flan. ¿Tiene algo que ver con que no se han logrado bajar los salarios a los niveles latinoamericanos y que han tenido que conceder aumentos de sueldo y la única manera de volver a bajar esos salarios es con inflación? Un ortodoxo diría, porque no paran con la maquinita. Es raro que sea el motivo, ¿no? Nadie pudo parar la maquinita nunca. O tiene que ver con una especie de puja por la distribución de la riqueza, en el que sabemos muy bien que la inflación baja los sueldos. Bien, por suerte no me pueden contestar ahora, el tema no lo vamos a desarrollar, así que queda como pregunta, pero Frondizi aplica, y esto no podemos dejar de nombrar, el plan Conintes. Y el plan Conintes dura mucho tiempo. El plan Conintes es conmoción interna del Estado, es represión, es poder meter presa gente sin juicio, tenerla detenida, es poder expulsar extranjeros si participan en algo que un juez considera que no debería haber participado, que se lo saca del país. Frondizi es obligado, o acepta, como quieran, a poner en su gabinete a Álvaro de Sogaray y Roberto Aleman, ultraliberales. Les aconsejo, si algún día quieren, poner el audio de Álvaro de Sogaray diciendo que pasa el invierno, porque la frase de que pasa el invierno quedó. Pero después de decir eso, dice, si no fuera por el Fondo Monetario Internacional, no tendríamos plata para pagar los sueldos. A Álvaro Sogaray también lo habían puesto al frente de la Secretaría de Trabajo. Cuando la degradaron del ministerio, lo pusieron ahí. Bueno, la cuestión es que, aún así, Frondizi estaba hackeado por tomas de fábricas, resistencia popular, toma de universidades. Hubo una movida estudiantil gigantesca cuando el gobierno de Frondizi decide otorgarle a las universidades privadas la posibilidad de dar títulos habilitantes. Toda esa lucha se concretó, se materializó en una consigna que era laica o libre, porque la mayoría de las universidades privadas en ese momento eran religiosas. ¿Cómo? Claro, exacto. La libertad era para la religiosa, laica era para el Estado. Y aún con todas estas concesiones que hizo Frondizi, el arrinconado decide, porque estaba perdiendo toda su base de sustentación, habilitar que el peronismo se presente en las elecciones de 1962. Por supuesto que no con el nombre peronismo, ni con utilizar la marcha peronista ni nada, pero se presentan candidatos peronistas que ganan. Por ejemplo, Flamini gana la provincia de Buenos Aires y se iba a convertir en un gobernador peronista, sindicalista textil. Y le piden a Frondizi que anule las elecciones. Y finalmente deciden sacarlo del poder, lo llevan, como no acepta renunciar, lo llevan preso a la isla Martín García, hasta 18 meses preso. En la isla Martín García, acá ocurre ese famoso blooper en el que los militares se llevan preso a Frondizi y se van a dormir. ¿Conocen esta historia? No. Bueno, averigüen. Se van a dormir y Julio Llanarte, miembro de la Corte Suprema que había elegido Frondizi, urde una maniobra que con la ley de sucesión y llama a un dirigente radical que era presidente del Senado, José María Guido, y le dice: sos el que sigue en la sucesión presidencial, así que vamos a tomar juramento, nosotros somos de la Corte, te vamos a tomar juramento, vas a ser presidente. Cuando los militares se levantan a la mañana y decidiendo, che, ¿quién va a la presidencia de nosotros?, se encuentran con que hay un presidente designado, que es José María Guido, y dicen, bueno, vamos a condicionar a este hombre, lo vamos a aceptar por un tiempo,
así como que la José María Guido en la presidencia, no era la idea de los militares, pero obviamente es un gobierno que no solamente no tiene legitimidad, sino que empieza a sentir el apresto de una organización sindical que va tomando de nuevo impulso en una Argentina que tenía en su clase obrera industrial, lo que en ese momento se llamaba la columna vertebral, una magnitud gigantesca que ya no existe. Los trabajadores organizados tenían una impronta y una fuerza y de influencia política en la Argentina que ya no existe, no solamente porque esta CGT no llama nunca al paro, sino porque en lo que tiene que ver con la base productiva de la Argentina era otra, la preponderancia del movimiento obrero. Y así es que se llama a elecciones y llega con Bartolía, porque Balbín decide no ser él el candidato. Arturo Humberto Lía llega saliendo segundo después de los votos en blanco. Una legitimidad de origen no buena. No me voy a poner a hablar de las cuestiones psicológicas de Humberto de Lía, a que le decían tortuga, porque eso es hacer chismografía política, no tiene que ver con que no duró el cargo porque el tipo era quinto, ¿no? El tema es, hay contradicciones en la Argentina de 1963 que estructuralmente no se pueden canalizar. El hombre, hay que reconocer un par de cosas, sacó una ley de patentes y condicionó a las empresas petroleras. Todo lo que me estoy olvidando de decir y estoy dejando afuera es gigantesco, pero quiero seguir con la dinámica de esta idea de democracia-dictadura que no es contradictoria, porque los militares no se terminan de retirar nunca. Los grandes operadores de los medios, de las empresas argentinas, de las empresas extranjeras, están en el gobierno de Lía y están también en el gobierno que lo va a derribar, que es el gobierno de Juan Carlos Onganía. Durante el gobierno de Guido, el anterior, hubo un enfrentamiento entre dos facciones del ejército, azules y colorados. ¿Y saben por lo que se peleaban? ¿Quién odiaba más al peronismo? Los colorados decían que el peronismo era la antesala del comunismo y había que tratarlo como tales. Y los azules decían, no, el peronismo tiene algunas cosas nacionalistas, habría que disciplinarlo y reincorporarlo a la vida nacional. Por eso se pelearon, se enfrentaron, lean lo que fue, porque en plenos barrios populares argentinos se estaban tirando cohetazos. Ganan los azules, ahí estaba Juan Carlos Onganía, y un hombre que a muchos de ustedes le va a sonar y a otros no, que es Mariano Grondona, escribía artículos sobre Juan Carlos Onganía comparándolo con el príncipe Maquiavelo. Y decía, tiene todas las virtudes de un príncipe. Juan Carlos Onganía. Fue el primer golpe muy anticipado desde los medios, una campaña feroz de desprestigio sobre Ilía. En la calle Florida tiraron tortugas. Y la joda era cargarlo Ilía, y asume Juan Carlos Onganía con un mensaje y un objetivo, que era, mi gobierno va a durar 20 años, y su modelo era Franco en España. Vamos a cambiar de raíz la cultura argentina. Hay un libro de Tulio Alperín Dongui que se llama La larga agonía de la Argentina peronista, que viendo lo que pasó después y lo que todavía pasa, la agonía es tan larga que ya me parece que es una vida. La cuestión es que pensadores, sociólogos, Gino Germani inventa la sociología en la Argentina para tratar de entender por qué había peronismo y cómo hacer para que no haya más. Y venía todo muy bien para Juan Carlos Onganía y de repente pasaron cosas. Y una de las cosas que pasaron, ¿cuánto tiempo tengo?
como Onganía, el tiempo es tirano, y lo que pasó fue que vino el cordobazo. Ojo que antes había venido la noche de los bastones largos, pasaron varias cosas. La noche de los bastones largos que inaugura la fuga, vos te vas a decir todos los machos que estoy diciendo, ¿no? Inaugura la fuga de cerebros en Argentina y una oportunidad desperdiciada de desarrollo tecnológico propio increíble. Solamente voy a dar un ejemplo de a lo que se había llegado en el desarrollo científico en Argentina y lo que pasó después. 1966, muy pocos países tenían una computadora. Una computadora, para que se dé una idea, ocupaba una superficie parecida a todo este teatro. Muy pocos países tenían una computadora. La Argentina no tenía, se llamaba Clementina. Le ponía un nombre porque era grande, ya la gente no le, a ella por ejemplo no le puso ningún nombre. Pero se compró en ese momento por $4,5 millones una computadora que no sé si llegaban a 10 países los que lo tenían. Y el incipiente desarrollo de la tecnología informática, que ya vimos a lo que llegó, en 1966 la Argentina estaba en esa carrera. Todo ese equipo se desarmó, Clementina terminó abandonada y vendida como chatarra en la Facultad de Ciencias Exactas. Un ejemplo podría hablar de un montón de otros ejemplos en los que Argentina fue punta y quedó ahí. Los desafíos, ¿cuántos países en el mundo llegaron a un pico de desarrollo y después retrocedieron? Porque están los países que no se desarrollan nunca, eso que se llaman subdesarrollados, pero países desarrollados que después vuelven para atrás. Yo, por ejemplo, después de acá me tengo que ir a Carrales, cerca de Campana. Bueno, en esa época había un tren que iba a Carrales, ya no hay más. O hay uno que tarda 3 horas. Bueno, sacando este paréntesis, es inevitable enojarse a veces, pero el tema que llegó el cordobazo. Es decir, el cordobazo, según Juan Carlos Torre, un sociólogo historiador, abre la puerta a un periodo de luchas extraordinaria en Argentina, que va a desembocar en el 73. El cordobazo que está en el marco de una CGT que está dividida, está la CGT de los argentinos combativa, con un programa como el de Huerta Grande que hablaba de reforma agraria, reparto de la riqueza. ¿Cómo? Participación de los obreros en la unión de producción que, les recuerdo, en 1957, luego del golpe del 55, se hizo una asamblea constituyente, absolutamente legítima porque es una dictadura, pero una de las cosas que se votaron fue el artículo 14 bis, que dice que los obreros tienen derecho al control de las cuentas de las empresas. O sea que eso es un derecho constitucional. Y nunca se reglamentó. ¿Por qué será? Nunca se reglamentó. Bien. Esa CGT, que aparte tenía un periódico, y que lo dirigió un tipo como Rodolfo Walsh, entre otros, y la CGT de siempre, la CGT Azopardo, que se unen en Córdoba en el reclamo a las luchas estudiantiles y logran poner en retroceso al ejército y la policía de Córdoba, y si bien luego de 2 días recuperan la ciudad, Onganía cae muy poco después en un desprestigio total, y ese hombre invencible que iba a durar 20 años se va con la cola entre los ramos, así, el rabo de las patas. Me había metido en una que no se podía hacer. Bien. Ahora, lo que arranca a partir de ese momento, con la salida de Onganía del poder, lo reemplaza Roberto Livingston, que dura unos meses y en realidad había asumido porque el hombre fuerte del ejército en ese momento era Alejandro Agustín Lanusse. Y cuando llega Alejandro Agustín Lanusse al poder, 1971, decide imitar en algunos rasgos a Perón,
Por ejemplo, se vuelve a crear el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, ponen a un tipo como Francisco Manrique a Paco Puede, ¿no? En el PAMI tratan de subir la jubilación. Toman medidas que otros hubiesen llamado populistas. E incluso la NUCE se jacta, dice, estamos haciendo cosas que el peronismo hacía con la Fundación Evita, pero nosotros las hacemos desde el Estado. Y llama a Perón, llama a toda la clase política, no a Perón, a toda esa clase política a lo que llamaba el GAN, el Gran Acuerdo Nacional, que hace muy poco intentó por 5 minutos Marco Peña, que tenía una característica que también le va a sonar, que era, incluía al radicalismo, al Partido Comunista, el intransigente, el conservador y el peronismo sin Perón.
No demos nombres. Y lo que Perón termina diciendo es: el objetivo fracasó, pero claro, tenía que fracasar porque era tan pequeño. Querían sacarme a mí y querían salvar un gobierno, y de lo que se trataba era de salvar a la nación y a la patria argentina. Pero el contexto en el que Lanuse empieza una especie de partida de ajedrez con Perón es el contexto de tomas de fábricas, huelgas prácticamente masivas todos los días, una resistencia gigantesca popular, organizaciones armadas, universidades que se radicalizaron por completo. Si las universidades en la época del primer gobierno peronista eran antiperonistas y tendían a ser conservadores liberales, ahora todos habían tomado un discurso de liberación nacional. Estábamos bajo los efectos de la Revolución Cubana, la Revolución China, el Mayo francés, un surgimiento de la juventud como sujeto político, y todo eso, por supuesto, que Perón utilizó. Todo venía hacia él casi naturalmente. No porque, como decía Perón, no porque nosotros fuéramos tan buenos, sino porque ellos son tan malos. Y en ese contexto, todo el proceso y todo el proyecto de hacer un GAN y destruir a Perón fracasó, y Perón, de ser el enemigo público número uno, pasó a convertirse para muchos sectores políticos en la única salvación posible, a ver si todas esas tempestades que se habían desatado las podía controlar. Empezaba a ser preferible. 2 minutos más. Me hace acordar a Scioli con Macri en el... ¿Qué te ha convertido? Todas esas tempestades desatadas de una Argentina que no ahorraba ni siquiera la posibilidad de matar a un secretario general de la CGT, Bandor, y después Rucci, eran unas fuerzas centrífugas que ni siquiera Perón podía controlar. Ya que no tengo tiempo, me quiero concentrar en una cosa sola más. Y es, bueno, todos sabemos que Lanuse le prohibió a Perón presentarse, y por eso se presentó Cámpora. Duró 59 días en el gobierno. Y Perón decide tomar él las riendas, a pesar de que ya estaba muy viejo, y dura solamente un año en el gobierno. Y Perón no dejó ningún heredero político real carismático, y dejó a su mujer, María Isabel Martínez de Perón. Y yo me pregunto sinceramente si es posible heredar el carisma, el liderazgo. Uno puede decir: yo designo a fulano, pero el liderazgo no se designa. Es una relación muy fuerte entre el líder y la masa. Muchos dicen: Cristina no dejó heredero. ¿Y quién hubiese sido? No dejó heredero. No dejó heredero Alfonsín, no dejó heredero Perón, no dejó heredero ni Irigoyen. No sé si eso se puede decidir, no importa, no es el tema, no tenemos tiempo, sigamos. Ahora, cuando está establecida en el poder Isabel Perón, hay muchos intentos de generar algo aceptable para el capitalismo y para los capitalistas que estaban en estado salvaje de lucha, lockouts patronales, había faltantes de productos, había todo tipo de boicot. Y hay un momento que es clave para entender el golpe del 76, que es el Rodrigazo. El Rodrigazo. Una devaluación tremenda. El precio de la nafta se elevó un 200%, imagínense. Los servicios públicos. Bueno, ahora parece un chiche el Rodrigazo, pero en ese momento el Rodrigazo generó una reacción de la CGT, un paro de 48 horas, y que obligaron al gobierno a aumentar aumentos de sueldo que prácticamente dejaron sin efecto los Rodrigazo. Y ahí fue que muchos militares, esto fue en el 75, el establishment, y muchos militares toman la lectura de: con este gobierno no va a ser posible el ajuste que hace falta.
por esta vía, por más que pongan a un tipo como Celestino Rodrigo a castigar los bolsillos, hay una resistencia de los trabajadores que va más allá de que lo lidere Agustín Tosco o quien lo lidere, porque el que lideró esa resistencia fue Lorenzo Miguel. Y por lo tanto, ahí se toma la decisión de generar el golpe del 76, que de ninguna manera se explica por Montoneros y el ERP y las organizaciones armadas. Se explica porque la Argentina no se termina de resolver este empate hegemónico, esta situación en la que se quiere poner al capitalismo argentino al nivel del capitalismo latinoamericano, africano, de los países asiáticos más atrasados. Y el golpe del 76 inicia un proceso, hay que escuchar los 11 puntos de Martínez de Oz, los 11 puntos de Martínez de Oz, y díganme qué diferencia tienen con los 11, con el programa económico que rige en la actualidad. No me refiero a cómo se llegó al poder, me refiero al programa económico de Martínez de Oz y el programa económico que rige en la actualidad. La Argentina está en ese momento, en esa situación pendular, gobiernos populares, inclusivos y que redistribuyen riqueza, y gobiernos jerarquizantes que concentran riqueza. Y por más que hay momentos y momentos, lo que no logra la Argentina es salir de ese péndulo. Esta es un poco la lectura que he podido hacer en este escaso tiempo.